Muy bien. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que hoy nos observan a través de la plataforma de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Es nuestra oración que su vida crezca, no crezca por emocionalismos, no crezca por promesas humanas, que crezca conforme a lo que dice la Escritura, al conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre celestial, Dios eterno, hoy rendidos ante ti, te pedimos que nuestros entendimientos sean iluminados por tu Espíritu Santo para comprender la maravilla del mensaje de tu palabra. Que hoy podamos, Señor, saber que cuando la Biblia la leemos, eres tú hablando. Y que podamos, Señor, tener la fe para creer a tu palabra, rendirnos ante ella, mirar nuestras vidas a través de ella y poner por obra tu voluntad. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. El mensaje de hoy lo he titulado El justo por fe vivirá. Hemos venido estudiando el libro o la carta a los romanos. Nos iniciamos en esta travesía bastante emocionante para los estudiosos de la palabra. Y a través del mensaje expositivo. El mensaje expositivo es el que comunica la palabra de Dios. Le voy a colocar un ejemplo. Por lo general, los mensajes que uno oye que predican son mensajes temáticos. Dicen, voy a hablar de la fe y buscan pasajes que hablen de la fe. Voy a hablar del amor, buscan pasajes que hablen del amor. Pero el mensaje expositivo, uno no dice que va a hablar. Uno va al texto y el texto me dice cuál es el tema. Y eso trae una fidelidad absoluta a la escritura. Ahora, en ese proceso que llevamos, comenzamos estudiando Romanos 1, dividimos la salutación del apóstol Pablo en Romanos 1 del 1 al 7, después Romanos 1 del 8 al 15. El mensaje que vimos pasado es
justamente la entrada al Evangelio, que es Romanos 1 del 16 y 17, pero estudiando, miré que hay mucho por aprender en el solo versículo 17 de Romanos 1. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para ver este versículo tenemos que entenderlo a través de su contexto anterior. El contexto es el versículo 16. Y esto es lo que se conoce como una proposición, es decir, donde el escritor está proponiendo el tema central de Romanos, que es la excelencia del Evangelio. Usted va a notar en la carta, cuando estemos estudiando a lo largo de Romanos, que Pablo no se exalta a sí mismo, que la carta no está dirigida al hombre, que la carta está dirigida a la exaltación de Dios y su plan perfecto, el Evangelio. Vamos a leer Romanos 1:16, dice: así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, dice el versículo 17, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mire, el rescate eterno de los hombres, desde su inicio hasta el final, se conoce como el poder de Dios para salvación. Así que Pablo está expresando con entusiasmo llevar este evangelio a Roma. Y dice: por mi parte, estoy ansioso de anunciarles el evangelio. Note usted la fuerza de este concepto, porque ellos eran cristianos. La Biblia dice que Pablo había oído toda la fe que tenían estos hermanos, pero Pablo dice: estoy dispuesto y ansioso de anunciarles el evangelio. Ahora, la proposición tiene un mensaje central. ¿Cuál es esa proposición? Lo que propone Pablo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, entiende esa palabra, la justicia de Dios. O sea, la conducta humana de Dios sobre la tierra. ¿Sabe cuál es la conducta humana de Dios en la tierra? Su Hijo. Dios fue encarnado, vaciado en su Hijo, y Cristo, que es Dios y hombre, y la teología correcta nos dice que es no 50% Dios y 50% hombre, sino que dice que es 100% Dios y 100% hombre. Y Él revela la justicia de Dios. Ahora, como dice el profeta en otro lugar, el Señor justicia nuestra. El Señor justicia nuestra. Ahora, Dios se vistió de carne como uno de nosotros. Entró a este mundo, se condujo en la tierra. Que Cristo fue la conducta de Dios en este mundo. Por eso era impoluto, santo, sin mancha. Y por ende, perfecto.
Ahora Dios se hace hombre y como tal, su conducta perfecta o sin pecado. Por eso dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya de compadecerse por nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo. Pero hace la aclaración, tentado en todo, pero sin pecado. Solo dice la Escritura acerca de Jesús. Y Él entonces es la justicia. Y lo más tremendo es que la justicia nuestra es imputada. ¿Qué quiere decir? Una justicia que me es dada. Y mire esto, porque eso es el Evangelio. La justicia que se revela por fe. Por fe recibo la justicia de Cristo. Y por fe le doy la imperfección, la inmundicia mía. Eso sí que es un buen negocio, un buen canje para nosotros. Ahora, notemos esto, la justicia de Dios, y vamos a hablar de esto. Hoy solamente vamos a mirar dos aspectos que creo resumen todo lo que está en el versículo 17. Uno, ¿qué es la justicia de Dios? Y lo otro, las lecciones que aprendemos acerca de la justicia de Dios. Entonces vamos a mirar, ¿qué es la justicia de Dios? Podemos mirar la justicia dentro de su término general. En nuestras Biblias, la palabra justicia puede ser vista con 4 connotaciones. O sea, justicia divina. O sea, que el Señor tiene un tribunal en los cielos donde imparte justicia sobre todas las criaturas. Si puede mirar, busque en Daniel capítulo 9, versículo 7. Daniel 9, 7. Dice, tuya es, Señor, ¿la qué? La justicia. Y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti. Aquí vemos a Daniel expresando esta gran verdad, la justicia de Dios. Hay una justicia divina. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Señor con su poder castiga, porque es que nos han dicho a nosotros, no, Dios es todo amor. O sea, hoy en día se ha hecho una imagen antropomórfica de Dios. El ser humano ha construido a un Dios a su acomodo y a su conveniencia. Y escúcheme esto, porque tenemos que ser claros que alrededor del mundo y estamos inundados de lugares donde se predica supuestamente la palabra de Dios, y hoy en día lo que se predica es psicología que anima. Hoy se ha dejado de ser predicador de la palabra para muchos convertirse en coach que animan a las personas pero no nutren con la escritura. Y cuando vemos esto, notamos que uno de los conceptos que han enseñado hoy en día es: Dios no castiga a nadie. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz.
y han construido ese concepto. Ahora, ¿está equivocado que Dios es Dios de amor? No. ¿Está equivocado que Dios es un Dios de paz? No. Pero es que hay que entender el amor por medio de la Escritura y hay que entender la paz por medio de la Escritura. Ahora, la Biblia dice que Dios es tierno con los suyos. Pero también la Biblia dice, airado está el Señor con el malvado todos los días. Ahora, ¿cuántos días está airado? 5 y 7 no. 5 y 2 no, perdón. ¿Será 2 días airado y 5 está? No, 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 no. No hagamos a Dios un Dios ciclotímico que cambia de emociones hoy y que mañana. Han visto a esa clase de personas que hoy usted las saluda y están felices y lo abrazan y mañana se los encuentra y están tristes y bajoneados y al día siguiente se los encuentran y están airados. Y usted no sabe ni cuándo se va a encontrar a la persona, en qué estado. Eso se llama ciclotimia, van ellos cambiando constantemente y sus emociones son un mar de turbulencia. Ahora, nuestro Dios no es ciclotímico. La Biblia nos dice claramente, en nuestro Dios, donde no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, lo menos que tiene Dios es ni depresión, ni cambios emocionales. Él no es así. Dios es uno. Y la Biblia dice que con sus hijos Dios es tierno, amoroso, y su amor no se manifiesta como el amor de los hombres. El amor de los hombres es: como te amo tanto, no te toco, no te regaño, no te estorbo. El amor, según la Biblia, es: Dios al que toma por hijo lo corrige y castiga a aquel al que toma por hijo. O sea, es muy diferente. La sobreprotección paterna y materna dice: amo tanto a mi hijo que me duele tanto pegarle, me duele tanto castigarlo, me duele, y no estoy promoviendo el pegar al hijo, estoy solo diciendo la manera correctiva, pero dice, Justicia divina castiga a las personas, a los pueblos y a las naciones. Ahora, también vemos otro concepto: justicia humana. Vaya conmigo, Éxodo 18:13. Éxodo 18:13 dice: aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. ¿Quién se sentó? Moisés. Éxodo 18:3. ¿Es 13? 18:13. Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Nótese que primero en el pasaje de Daniel está diciendo porque Dios juzga. Y ahora que está diciendo que se sentó ¿quién? Moisés a juzgar al pueblo. O sea, haciendo o practicando el ejercicio de justicia con nuestro prójimo. Y eso se hace por medio de una palabra que hoy en día está muy utilizada, pero mal implementada, y es equidad. La justicia debe hacerse con equidad. Ahora, ¿cómo lo revela esa justicia? Bueno, lea conmigo Jeremías 22:13. Jeremías 22:13. Dice: ay del que edifica su casa sin equidad y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar en balde o de balde y no le da su salario. Y mire eso.
Esto se contrasta fielmente con Mateo 6:1. ¿Qué dice Mateo 6:1? Cuida de no practicar cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa. ¿Han visto ustedes a personas que intentan aplicar justicia solo en tiempos de obtener algo? Para ser vistos por los hombres, no porque realmente sean personas justas. En tiempos electorales, de campañas políticas, vemos nosotros hasta el más dediparado, hasta el más estrato 7, cargar a los niños que no se han bañado, besarlos, decir cuánto les aman y van a trabajar intensamente por ellos porque son el futuro de la nación. Sacan lágrimas, conmueven, uno dice, ¿cómo es una persona? Ese es el justo, es el candidato perfecto, votan por él. Y no vuelve a tocar un niño más en la vida después que es escogido. Justicia de hombres que las aplican para ser vistos por los hombres. Ahora, todas las personas de una u otra manera tienen su propia justicia. Hay justicia individual, justicia positiva y negativa, ¿no? Ciudadanos honrados y positivamente así conocidos, y esa es su justicia. En cambio hay otros que tienen la infamia de ser malos, de ser deshonestos, y esa es su justicia. Cada persona tiene una justicia individual. Ahora, vamos a enfocar esto. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo dice el versículo 17. Y este es el tema central del Evangelio. Que Dios se vistió de justicia y tuvo una justicia humana. Pero que estaba sometida, plenamente ajustada a la justicia divina. Mire, la Biblia nos dice a nosotros en Mateo 1:20, ¿se acuerdan que se le apareció el ángel en sueños a José? Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Acuérdense que él estaba pensando en dejarla porque se había enterado que estaba embarazada. Y él, no actuando conforme, fíjense, a lo que otro hombre hubiera podido actuar, reclamar bajo la ley de Moisés, porque el pecado, si María estaba embarazada y José pensaba, bueno, si está embarazada y no es mío, entonces es de otro, y quiere decir que entonces falló o incumplió al pacto conmigo, y eso, según la justicia aplicada, la ley mosaica indicaba que María tenía que ser apedreada. Él, tratando de evitar eso, vino y se quería ir en secreto, y es ahí donde el Señor se le aparece y le dice, José, óyeme, no temas, porque ese niño que está en el vientre de tu mujer es obra del Espíritu Santo. Ahora, mire esto. Dios entró en la matriz de una jovencita llamada María, siendo virgen, y se vistió allí de carne.
Después de 9 meses en su vientre, ella dio a luz y por mandato divino le pusieron por nombre Jesús, el Hijo de Dios o el Señor, vestido, disfrazado de hombre. Dios mismo entre nosotros. Y eso lo dice Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Ahora también profetizado. Ahora bien, esto es algo que no es nuevo o que surgió de la época ministerial terrenal de Jesús, sino que esto fue profetizado siglos antes. Mire lo que dice Jeremías 23:6. Jeremías 23:6. Leo para ustedes. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado. ¿Quién? ¿Quién? El Señor que de quien están profetizando aquí. ¿De quién es? De Jesús. ¿Cómo será llamado? El Señor, oh Jehová, justicia nuestra. Así sería llamado según Jeremías. Mire esto. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando la salvación del pueblo de Dios sea a todos los redimidos, les iba a ser dada la justicia de Dios. E iba a ser un canje. La justicia humana imperfecta, mía, pecadora, se le iba a dar. Y él me iba a dar y a imputar su justicia perfecta. Y note esto. ¿Ustedes saben cuán difícil o cuán imposible es salvarse por la ley? Es imposible. ¿Por qué? Ni aun el joven rico que le dijo a Jesús, atreviéndosele a decir, y no porque él sintiera que había mentido, él lo dijo con orgullo. Todo lo he cumplido. ¿Qué más tengo que hacer? Él creía que sí, pero no. Jesús le demostró que amaba más al dinero que al Señor. Ahora, la Biblia dice que si obedeciéramos a Dios en todos los aspectos de la ley, pero quebrantáramos uno solo de ellos, nos haríamos culpables, o sea, nos sería imputada la culpa de todos los demás mandamientos que supuestamente no incumplimos. Y eso es tremendo. Por eso el único que pudo cumplirlo fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros de cierto no hemos incumplido solamente en un solo aspecto de la ley. Somos vastos en incumplir varios aspectos de la ley, muchos aspectos de la ley. Por ende, nuestra justicia completamente nula, nuestro veredicto es culpable. Y Jesús dice que con su perfección en su muerte nos imputó su justicia. Nos imputó su justicia. ¿Sabes cómo nos ve Dios? Como si nunca hubiéramos cometido un pecado. Ahora, una de las cosas que noto que algunas personas no tienen en claro es que
Hay unos que predican que Dios murió por nuestros pecados pasados, pero de nuestros pecados presentes y futuros, no. Pero la Biblia no dice eso. Dios murió por nuestros pecados, ¿qué? Pasados, presentes y futuros. Porque Dios de antemano preparó la salvación. La preparó de antemano, quiere decir antes que tú nacieras. Y si antes que tú nacieras, Él sabía que tú ibas a pecar y aún así murió por ti, quiere decir que Él con su muerte cubrió todo. ¿Esto nos da licencia para pecar? No. ¿Por qué razón? Porque Dios cambia nuestra vida. Y cambia nuestra vida en el momento exacto, cambiando nuestros deseos mismos. Antes amábamos al pecado, ahora odiamos el pecado y amamos al Señor. Eso significa que en nuestra naturaleza humana no vamos a cometer pecado. No, eso no quiere decir eso. Pero eso quiere decir que aún en esos pecados, que de seguro en nuestra imperfección y en el caminar vamos tal vez o muy seguramente a cometer esos pecados, han sido borrados por el Señor. Entonces quiere decir que yo puedo planear hacer un pecado conscientemente y desarrollarlo y saber y tener la seguridad que ya yo estoy perdonado. No, porque eso demostraría que tú no eres salvo. Porque el salvo no peca, no piensa en pecar. Ok, ahora, la Biblia dice que fuimos revestidos del Señor. En Gálatas 3:27 nos dice la palabra: todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis sido revestidos. Y Pablo, viendo su cumplimiento, se entusiasma por dar a conocer esto. ¿Dónde? En 2 Corintios 5:18. Leamos, 2 Corintios 5 del 18 al 20. Dice: todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, ¿cuál? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Mi hermano, allí en la cruz, nuestro hermoso Salvador, en ese lugar donde su gloria se manifestó, y no es como surgió de Roma y como dijo el anterior papa, diciendo la cruz es el fracaso de Dios. No, es al contrario, en la cruz se ve la victoria de Dios. Es allí donde se muestran las riquezas de su gracia. Entonces, cualquier descendiente de Adán, todos nosotros, sin importar el tamaño de su pecado, es candidato a ser salvo por la gracia de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Recibirla,
¿Cómo? Por fe. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra. O sea, no podemos ir nosotros diciéndole al Señor, Señor, tú eres mi justicia, Señor, por tu justicia vengo a ti, pero también me acerco para que me salve, para que me salves, porque mira que yo soy bueno. Mira, Señor, que cometo alguna falla, pero errores, ¿quién no comete? Todo el mundo comete errores, pero mis errores son pequeñitos. O sea, mis errores no son como los de acá al lado, como el otro. Ese otro sí es una cosa enorme, pero yo te estoy pidiendo, viniendo a ti, porque mis pecados son pequeños. Si venimos delante de Dios así, de seguro lo que vamos a oír de la voz de Dios es: aléjate de mí, hacedor de maldad. Pero el que ha reconocido su pecado, sabe que su transgresión es grande. Grande es nuestro pecado. Nosotros no podemos ver el pecado por práctica, porque es que hay un planteamiento teológico: el hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador. Si pensamos, el hombre es pecador porque peca, quiere decir que nace como un lienzo en blanco, impoluto, perfecto, santo, y apenas comete su primer pecado se convierte pecador. Pero el hombre realmente peca porque es pecador. ¿Cómo lo dijo David? En pecado me concibió mi madre. Mire, cuando venimos delante de Dios tenemos que saber profundamente los pecadores que somos y venir delante de Él diciéndole: Señor, no tengo méritos, no es por obra, no me puedo gloriar delante de ti. Por eso la salvación es por tu gracia. Ahora, ¿cómo se recibe? Por fe. Y esa fe no es una obra, ni siquiera es una obra. ¿Usted cree? Por ejemplo, hoy la gente confunde la palabra fe e interpreta mal la palabra fe. Uno le dice a la persona: pero ten fe. A cualquier persona uno le dice: tenga fe. Tenga fe. Como si tener fe es como que tú tienes algo guardado que no lo quieres usar y tú dices: oye, ¿verdad? Voy a agarrar de la fe que tengo y la voy. No, no es así. No es así. Mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Permítame. Efesios 2:8, y está hablando justamente de la salvación aquí. Para que vea que ni incluso la fe nuestra que ponemos, que colocamos en Dios para recibir la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, pero vamos a ver esa fe de quién es, quién la coloca. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
¿Y esto qué? No de vosotros, pues es que don de Dios. ¿De quién es? ¿Quién coloca la fe? Dios. Ahora, mirando esto, vamos a explicar o a aplicar lo que hemos visto acerca de la justificación. Si Cristo ha recibido lo malo de alguien, lo bueno de Cristo debe estar en esa persona. Y tarde o temprano eso debe verse manifestado en su vida. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:21? Segunda de Corintios 5:21. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí se da cuenta? Justicia de Dios en él. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que el ser humano no puede hacer ninguna obra de valor espiritual que sea de agrado a Dios. Y cuando dice la Biblia que la salvación no es por obra, eso sí es verdad. Ahora, es verdad, pero yo le voy a decir esto. La salvación sí es por obra. Usted me dirá, pero si la Biblia dice la salvación es por obra, ¿usted por qué dice la salvación sí es por obra? No, sí es por obra. La salvación es por obra. Es por obra, pero no por obra suya, sino por obra de Cristo. O sea, la obra de Cristo es la única aceptada por Dios para salvación. O sea, la obra de Cristo. Quiere decir que la salvación sí es por obra. Es igual como que dice, la salvación es gratuita, sí, pero la salvación es gratuita realmente. No, es gratuita para ti, porque no tienes que pagar nada, pero no es gratuita porque tuvo que pagarla otro. ¿Y quién la pagó? Cristo. Entonces, la salvación es por obra, sí, pero ¿por obra de quién? De Cristo. La obra de Cristo es imputada en mi vida. No por obra mía, para que yo no me gloríe. Por eso la exaltación toda es para Cristo. Y incluso puedo gloriarme de la fe. Porque dice, esto ni es de vosotros. Pues esto es don de Dios. Ni de la fe puedo gloriarme. Y que hoy en día sí que se glorían de la fe. Uy, ese hermano tiene una fe tremenda, grande. Y esta fe, no, la fe de este hermanito, eso apenas está empezando, eso ni un mosquito mueve, pero el otro apenas que ora, mira, apenas cierra los ojos, eso mueve montaña. Y las gentes andan buscando hombres precisamente por eso. ¿No nota usted a personas buscando hombres y siempre dice, allá está fulano que eso nada más pone la mano y eso las cosas ocurren, se sanan y allá usted ve esa cantidad de gente buscando al hombre y ese hombre no les enseña una palabra bíblica, nunca, porque si les enseña una palabra bíblica entonces los otros aprenden a depender no de él sino de Dios y a él le conviene, porque a los falsos profetas les conviene que dependan de él. Pero Pablo nunca enseñó a depender de él, sino que él lo que dijo es que todo lo que ven en mí es sencillamente a Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo. Si van a ser imitadores de mí, que no sea que tengan claro una cosa. Cuando me imitan a mí es porque me están viendo, pero lo que están viendo no es a Pablo, es que sencillamente yo soy imitador de Jesucristo. Ahora, mediante la fe le damos nuestro pecado original, le damos nuestros problemas, nuestras ignorancias, y Él nos da su espíritu, sus méritos, nos da sus privilegios. Sus privilegios. ¡Wow! Y esto sí es hermoso.
Y el punto aquí para significar es que la gracia de Dios ordena que la conducta perfecta de Jesucristo sea dada al que cree, mediante la fe. Y por la fe es justificado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y así que tenemos que ver en esto que está la libre gracia de Dios, la justicia de Cristo o justicia de Dios. Y que el instrumento que manifiesta esa gracia es la fe. Es como si alguno estuviera ahogándose y otro toma una soga y la lanza y el hombre agarra la soga y lo saca. La soga es el medio, el instrumento, pero quien rescató fue el hombre que tiró la soga. Así que la fe no salva, solo es el medio, por medio de la fe. ¿Quién es el que salva? Jesucristo. Mi hermano, ese intercambio de los pecados, nuestras imperfecciones por la justicia de Dios, es lo que se conoce como justificación. Yo le entrego toda mi maldad, toda mi imperfección, y Dios me entrega, Cristo me entrega toda su perfección. Hermano, a eso se le conoce como justificación. Es el perdón de pecados, es el revestimiento espiritual de la justicia de Cristo en nuestra vida. Dios es el que justifica. Así que el hombre y mujer creyente es justificado. Ahora, es obvio que se trata de una obra pasiva, no justo, sino justificado. Es una obra pasiva sobre el individuo, activa de Dios hacia nosotros, pero pasiva de nosotros. La salvación no es una colaboración entre Dios y nosotros. Es que Dios vino a salvarnos. Amados, con razón Cristo dijo, de los que tú me has dado, Padre, yo no he perdido a ni uno, a ninguno. Y solamente el que estaba destinado para tal fin, que ya Dios lo sabía que era el hijo de perdición, que era ¿quién? Judas, el que lo había de entregar. ¿Usted cree que el Señor le toma por sorpresa las cosas? No. Dice, mira, ve Judas, así como nosotros, ¿verdad? Que dice, y yo que creía tanto en él, y yo que le tenía una confianza grande, mira con lo que me salió apuñalándome por la espalda. Mi hermano, Dios no se sorprende por eso. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor conoce todas las obras, todo lo que hace de suceder, no le está tomando por sorpresa nada. Dios es soberano y tenemos que entender esa palabra. Soberano quiere decir está al control de todo. Usted dirá, ¿sí? ¿Seguro? ¿Tan así? Miremos Job. Veamos la historia de Job. Es un claro ejemplo. ¿Quién pidió permiso? Estaba un hombre llamado Job presentando ofrendas delante de Dios. Tenía unos hijos que no seguían el mismo ejemplo de Job, sino que hacían fiesta, se emborrachaban. Bueno, estos eran los rumberos y Job era el espiritual. Y entonces se presentó Satanás delante de Dios. Dios mismo fue el que le dijo a Satanás, tú no has considerado a mi siervo Job. Y obviamente sí lo había considerado y dice, claro. Y Dios todavía le dice, ¿no has visto que es justo, apartado del mal, que es un hombre? Y él le dice, sí. Pero es que, dice el diablo a Dios, pero es que
¿Cómo no te va a servir, güey? Si tú lo has cercado. Si él dice que lo ha cercado, oye, cuando un ladrón dice, ¿y cómo me voy a meter si tú siempre le dejas la llave, dejas la puerta con llave? ¿Cómo sabes que dejas la puerta con llave? Porque la intentó abrir sin llave. Si el ladrón te dice, tú siempre dejas la puerta con llave, pues, es obvio. Si el diablo dice, ¿cómo no te va a alabar si tú lo has cercado todo lo que tiene? ¿Por cómo sabía? No lo podía tocar. Y el mismo Satanás dice a Dios, quítale lo que tienes para que veas que reniega de tu nombre. Y Dios, oiga, no fue el diablo, fue idea de Dios. Dios le dijo, toca todo lo que tiene, pero le pone un límite. O sea, el diablo no podía decir, Dios me dijo que no tocara su vida, pero no le voy a hacer caso porque yo soy el diablo. Y como yo soy el diablo, no le voy a hacer caso a Dios. No, hasta el diablo, hasta donde Dios dice, hasta ahí llegas, hasta ahí llega. Y Dios le dijo al diablo, toca todo lo que tienes, pero no toques su vida. Y salió del diablo, y salió el diablo de la presencia de Dios. Le quitó todo, sabemos la historia. Hasta sus hijos en una parranda murieron. Sus animales, sus posesiones, que lo tocó con enfermedad. Y Job salió afuera, dijo, cuando el diablo estaba esperando, dice, ahí es donde va a maldecir a Dios. Él viene y exclama diciendo, Jehová dio y Jehová quitó. Noten esa gran... Noten la teología de Job. Es tan diferente a la teología de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la teología de hoy? El diablo me quitó. El diablo me quitó. Entonces voy a donde el diablo, peleo con el diablo, llego allá, le ordeno que me entregue, entrégame, yo mismo peleando con el diablo, entrégame lo que me quitaste. Esa es la teología de hoy, lo que enseñan hoy. Y por eso usted ve esas canciones como arrebato. Le voy a arrebatar. ¿En serio te sientes con tanta fuerza? Cuando la Biblia dice en Judas que contendiendo el arcángel Miguel contra Satanás por el cuerpo muerto de Moisés, dice, no se atrevió a proferir en contra de él ninguna clase de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel. Y aquí, unos mortales, que como dice la Escritura, ahí mismo en Judas, y estos hombres ignorantes, que los notan, y desde el púlpito envían a las personas, vamos, peleen. Y hay unos que les hablan directamente, no. La oración no es para dirigirse a Satanás, sino a Dios. ¿Por qué? Porque Job nos enseña a nosotros quién es el que quita y da. Y aunque esté involucrado el enemigo en esa obra, porque Job no estaba negando esa obra, que la estaba ejecutando el enemigo, pero no le dio la importancia al enemigo, y es lo que nosotros debemos hacer. Mi asunto no es contigo. Señor, tú eres soberano. Nada sucede fuera de tu voluntad.
tú lo permites todo, tú tomas el control de todo. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y si esto me está sucediendo es porque tú lo permitiste y tú tienes un propósito para perfeccionar mi vida, para santificar mi vida. Por eso te glorifico a ti. Amados, terminemos entonces. Hay un caso que ilustra todo esto que hemos hablado y es el mendigo vestido con ropas de rey. Podemos ver esa eterna seguridad en los creyentes. Mire lo que dice Romanos 8:33. Romanos 8:33. ¿Qué dice la escritura? Dice así. Una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y mire la respuesta. Dios es el que justifica. Si nota que estamos hablando de lo mismo, o sea, no nos puede acusar nadie. ¿Por qué? Porque somos justificados. Y somos justificados por la fe. ¿Por qué? Porque le entregamos toda nuestra imperfección a Dios. Y como Dios es el que nos justificó, o sea, nos imputó la justicia de Cristo, ¿quién nos acusará? Nadie. ¿Quién puede acusar a un inocente? Nadie. Y eso es lo que somos en Dios, porque la justicia de Cristo nos fue imputada. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Y mire esto, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. La respuesta a esto es no, nada nos separará. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire la fuerza de lo siguiente. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué hermoso. Qué hermoso, mi hermano. Por lo tanto, qué maravilloso poder ahora entender esa frase importante del versículo 17 de Romanos 1. Mas el justo por la fe vivirá. Y permítame terminar en estos minutos recordando lo siguiente, puntualmente de aplicación en esto. La primera aplicación de esto es que la seguridad del amor de Dios y de la salvación de tu alma depende también de tu conocimiento espiritual. Así que toma estas palabras como una exhortación, hermano, porque son muchos los que dicen, hoy en día todo el mundo, en su gran mayoría, dice que son cristianos. Pero ¿es posible ser algo sin conocer a ese a quien profesamos seguir? No. Ahora, tenemos que conocer. Mire lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. ¿Qué dice? Añadid a vuestra fe. ¿Qué le tiene que añadir?
virtud. Y a la virtud, ¿qué le vas a añadir? Conocimiento. Añadir a vuestra fe virtud. Y a vuestra virtud, ¿qué? Conocimiento. Amados, amados, tenemos que tener un buen conocimiento de Dios. Lo segundo es, conviene mucho a nuestra vida cristiana mantener fresca en la mente la doctrina de la justificación. Esto que acabamos de hablar hoy es algo que debemos tener presente y repasado, porque nuestra memoria es débil. Tenemos una memoria corta. Mi hermano, tú no necesitas que te acuerden a ti de las ganancias del mundo, en el mundo, de la venganza contra tu prójimo. Tú no necesitas que te recuerden eso. Tú no necesitas que te recuerden el placer del pecado. Tú no necesitas que te recuerden eso. No, eso no se olvida. Lo que sí necesitamos que recordemos constantemente que es lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros. Mi hermano, eso sí. Tú no necesitas obligar a un niño a comerse un dulce. Pero vaya que sí se necesita enseñarlo a comer las verduras. Eso es una lucha. Así que, amados, debemos prestar, Hebreos 2:1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. No sea que nos desviemos. O sea, la manera de no desviarnos, ¿qué es? Recordar lo que hemos oído. Y yo, está bien. Palabras como esta no la pueden soportar ni disfrutar, sino salvo aquella persona que ha sido llamada, regenerada por Dios. Porque toda persona puede disfrutar una palabra sentado en la iglesia diciendo: Dios te va a sanar, Dios te va a multiplicar, tú serás una persona grande, tú vas a ser una persona próspera, Dios te ha entregado naciones. Eso lo aplaude todo el mundo, mi hermano. Pero palabras como: deja tu pecado, recuerda lo que Dios hizo por ti. Esto significa, esto pagó Cristo por tu vida. Como me dijo alguien un día, me preguntó, esperando así como en son de convertirme en una suerte de profeta, ¿no? Me dijo: pastor, usted que está así como cerca del Señor, dígame, ¿qué hará Dios por mí? ¿Qué hará Dios por ti? Sí, yo quiero saber qué hará Dios por mí. Y yo le dije: tú lo que necesitas es saber lo que Dios ha hecho. El asunto es que todavía no sé si lo ha hecho por ti, porque te falta. ¿No conoces el Evangelio? ¿Me puedes definir lo que el Evangelio de Dios? Antes de estar preguntando qué es lo que, porque eso que él decía era lo que comúnmente la gente busca. ¿Qué busca? Mire, dígame, ¿qué le dice Dios de mí? ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer Dios por mí? Andan buscando siempre en su propia ambición, bajo la ambición de su corazón, ¿qué es lo que voy a recibir? Pero ¿sabes una cosa? El Evangelio nos lleva a saber lo que Cristo hizo
hace 2000 años. Y si Cristo no hiciera nada más, lo hizo todo. Cristo no tiene que convertir a ninguno en rico. No es su obligación. No tiene que convertir a nadie en millonario. Y si lo buscas por eso, te vas a decepcionar. Porque la ambición de tu corazón es lo que te mueve. Y solamente oirás lo que dice o lo que le dijo Pedro a Simón el mago. Yo quiero ese don que tú tienes, véndemelo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. El que busque el evangelio solamente para ver qué me va a dar Dios, está olvidando todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y si toda la vida viviera con un tinto y un pan, ya tengo todo en Cristo y Cristo lo hizo todo por mí. Y si por su misericordia me llevara a vivir en mejor condición, entonces no es porque sea mejor persona que mi hermano que está comiendo un pan con un tinto, sino porque eso lo ha dado Dios a todo aquel que se lo ha dado por su gracia para glorificar el nombre de Dios. Dios lo da. Y también para proteger nuestro corazón, y el que conoce nuestro corazón y sabe lo que nosotros podemos soportar sin que nos desviemos, entonces no nos dará más de lo que debamos y sabemos administrar. Y eso tenemos que entenderlo, porque hay gente pidiendo riquezas y justamente esa riqueza es lo que los aleja de Dios, pero se olvidan que en la escritura hubo un hombre que dijo, no me des, Señor, mayor cosa y abundancia para que no me olvide de ti, porque eso es lo que sucede cuando hay abundancia, nos olvidamos de Dios. Y tampoco me des escasez en extremo para que no reniegue de ti, manténme del pan necesario. Y lo que no nos gusta a nosotros, tener lo necesario, agradecer a Dios por lo que tenemos. No, siempre estamos despreciando lo que nos da ahora, pero con la vista puesta en lo que queremos que nos dé. Eso se llama ambición. Y por eso dice la Escritura, sed agradecidos con lo que tenéis ahora. Termino diciendo esto. También esto descubre la condición aterradora de las personas ignorantes. La ignorancia es una ceguera. Y amados, tú ves a una persona invidente y te causa compasión, pero la ceguera del alma no le produce compasión a Dios. La ceguera del alma, la ceguera espiritual, es todo lo contrario. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:8. Y vamos a leer dos pasajes nada más y terminamos. El primero es ese, 2 de Tesalonicenses 1:8. Si eres ciego en tu alma, la venganza de Dios está contra ti. Así que mire lo siguiente. Dice así, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Amados, la ceguera física mueve la misericordia y la compasión de las personas aquí en la tierra, pero la ceguera espiritual, la ignorancia de Dios, te hace abominable a los ojos del Señor. La ignorancia del evangelio no solo es peligrosa, sino que también es la madre de todas las ruinas. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mire, la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué está infiriendo aquí el escritor?
que es Timoteo, que es Pablo a Timoteo. Le está diciendo, tenemos que tener cuidado de lo que oímos. Que lo que oigamos sea la Escritura. Dejemos de buscar palabras, la palabra de Dios en boca de los seres humanos. Miremos como dijo John Piper, si quieres oír la voz de Dios, habla la Biblia en voz alta. La Biblia es la palabra de Dios. Y el último pasaje es Lucas 4:18 y con eso terminamos. El asunto es la ignorancia del evangelio, y eso se lo digo a los amigos que nos ven, a los que no han conocido al Señor. Porque tú puedes decir, ¿cómo puedo ver entonces? Pues mira, tan solo mira el oficio de Cristo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a recuperar la vista, a devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. ¿Crees que el ministerio de Cristo fue venir y decirle a Bartimeo, recupera la vista? Todos nosotros nos vemos representados en Bartimeo. Éramos ignorantes, esclavos del pecado, ciegos. Y el Señor abrió nuestros ojos para ver su obra a través de su palabra. Qué hermoso. El justo por la fe vivirá. Colóquese en pie, por favor. Te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la gloria. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Porque no tenemos mérito alguno, Señor, en toda la obra salvífica que tú planeaste. La planeaste antes de fundar el mundo y la ejecutaste. Y a través de tu Hijo, Señor, imputaste sobre mi vida los méritos de Cristo, la justicia de Cristo. No podemos enorgullecernos de una justicia que no es nuestra. Antes los harapos viejos de nuestra vida y nuestro pecado, nuestra condición, las tomaste tú y nos diste, Señor, la perfección de Cristo. Y es extraordinario ver cómo Cristo escuchó el veredicto de culpable cargando mis pecados. Y yo, ¿cómo puedo levantar la cabeza con orgullo cuando oigo el veredicto de inocente para mí, sabiendo que me ha sido solamente dada esa respuesta, ese veredicto, porque Cristo tomó mi lugar? Por eso es que el Evangelio, Señor, nos humilla delante de ti, te exalta a ti, glorifica solo tu nombre. Ayúdanos cada día a exaltarte a ti, que en nuestra boca siempre exista soli Deo gloria,
A Dios solo sea la gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir dándote la gloria a ti. Gracias por tu justicia. Gracias por justificarme. Gracias. Te daré siempre la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.